Episodio 1. La campana que solo sonaba por los vivos. Dicen que las campanas de San Miguel solo suenan por los muertos. Pero aquella noche, cuando regresé a mi pueblo después de 20 años, la escuché tañer y aún estaba vivo. El sonido no era un repique, sino un lamento, un golpe seco que parecía salir de las entrañas de la tierra. Cada eco me atravesaba el pecho, y por un instante juré oír mi propio nombre entre las vibraciones del aire. Raúl, Raúl. Nadie debía saber que había vuelto. Nadie. El pueblo seguía igual que en mis recuerdos, pero más enfermo. Las casas parecían encorvadas, las calles húmedas y silenciosas, como si algo las vigilara desde las sombras. Caminé hacia la iglesia, buscando respuestas o, quizás, castigo. Desde niño había jurado no volver a entrar en ese lugar, no después de lo que vi en el confesionario. La puerta principal estaba abierta. El incienso flotaba denso, mezclado con olor a madera podrida y cera derretida. En el altar, una única vela permanecía encendida, como un ojo que nunca dormía. «Padre», susurré. «¿Hay alguien aquí?» Silencio. Luego, una voz. «Siempre hay alguien en San Miguel, hijo». Me congelé. Era la misma voz que recordaba, grave, lenta, con una cadencia que se deslizaba por la piel como una serpiente. Pero el padre Ignacio debía haber muerto hace años. Vengo a confesarme», dije, sin entender por qué esas palabras salieron de mi boca. «Entonces entra. La puerta está abierta». El confesionario permanecía al fondo, entre sombras. A medida que me acercaba, sentía un frío que no pertenecía a los vivos. La rejilla tembló apenas, y vi un destello al otro lado, una silueta inmóvil, el perfil de un rostro que no se movía, pero respiraba. «Padre, han pasado muchos años. No sé por dónde empezar». «Por el principio, hijo mío». «¿Por qué regresaste?» No supe qué responder. Tal vez por culpa, tal vez por curiosidad. Pero antes de hablar, él ya sabía. «Volviste porque la campana te llamó. Todos vuelven cuando escuchan su nombre». Mis manos sudaban. «¿Por qué suena la campana por los vivos, padre?» «Porque el perdón ya no existe aquí», dijo. «Solo las deudas». Entonces oí pasos fuera del confesionario. Golpes secos. Alguien arrastraba algo pesado por el pasillo central. Me giré, pero la voz me detuvo. «No mires atrás. Aún no es tu turno». El suelo crujió. Algo cayó cerca del altar. Un rosario roto, manchado de sangre. La campana volvió a sonar, más cerca, más fuerte, y comprendí que no venía de la torre, sino de debajo del suelo, justo bajo mis pies. «Padre, ¿quién está tocando?» «Tú, Raúl. Siempre fuiste tú». La vela se apagó. Y por primera vez, supe que había regresado no para confesarme, sino para ser escuchado desde el otro lado. En el confesionario de San Miguel, nadie se perdonaba. Solo se recordaba. Episodio 2. El sacerdote que nunca salía del confesionario. El aire en San Miguel se volvió más denso tras aquella noche. Caminé entre tumbas y farolas apagadas hasta la iglesia, sintiendo que algo, o alguien, me observaba. No tenía ya fuerzas para huir. La campana seguía trémula en mis oídos. Avancé por la nave central, donde los bancos parecían susurrar nombres perdidos. No había feligreses. Solo el eco de mis pasos y una única luz débil que provenía del confesionario. Me detuve frente a él, musitando para mí mismo: «Padre Ignacio». Habían dicho que murió, que desapareció tras acusaciones de blasfemia. Pero el confesionario estaba intacto, más vivo que nunca. La puerta de madera se entreabría como un labio herido. Empujé con cautela. Entré. Dentro, la oscuridad era casi absoluta. Junto a la rejilla, un banco polvoriento. Pero no vi el rostro habitual, no lo veía nunca. Solo escuché una voz, antigua como las piedras, resonando desde el fondo de ese compartimiento encubierto. «Siéntate, hijo», susurró con tono grave. «Aquí siempre espero». Me acomodé frente a la rejilla. Una llovizna fría pareció colarse entre las ranuras.
Luego fue más que bruma, aliento. No sentí el don de la vista hacia el otro lado, solo la certeza de que lo observaban. ¿Padre Ignacio?, pregunté, con voz temblorosa. ¿Eres tú? Silencio. Después, una risa amortiguada, hueca, que pareció venir de las mismísimas paredes. Maduro, Raúl. Mas no eres el primero que me habla, contestó. Yo ya no soy solo Ignacio. Soy el confesor eterno. Tragué saliva. ¿Eterno? ¿Cómo alguien podía existir en una rendija de madera, alimentándose de pecados y sombras? Hace años te nombraron culpable, me atreví a decir. Dijeron que desapareciste, que te quemaron vivo. La risa se tensó. Me quemaron, pero nunca morí. Me recrearon en este lugar. El fuego purificó mi carne, pero dejó mi voz. Me quedó rezagado un latido en ese confesionario. Mi corazón martillaba en el pecho. Entonces, tú escuchas a todos los que confiesan, susurré con urgencia. Cada pecado, cada nombre, cada lamento. No salgo de aquí porque no debo. Mi deber es servir de puente entre lo que no tiene voz, respondió. Aquí me transformé. Algo se removió detrás de la rejilla. Un susurro que no era humano, un roce como de uñas. Mi piel se erizó. ¿Crees que tú me podrías perdonar?, pregunté, temblando. ¿O condenar? Calló. Por un instante, la oscuridad pareció retroceder y una luz pálida, espectral, iluminó la madera carcomida. Vi vetas que semejaban venas. Un latido esclavo en esa caja de pecado. Ni perdón ni condena, dijo al fin. Yo soy juez. El que dicta el precio. De pronto, un golpe seco frenó mi aliento. Alguien había cerrado una puerta atrás. Sentí pasos apresurados, ecos que rebotaban en las paredes altas. Quise levantarme, huir, gritar, pero estaba paralizado. ¿Quién? Mi voz fue un hilo. Un pecador tardío, respondió. De aquellos que llegaron tarde al llamado. Pero ya estabas aquí. La luz vaciló. La risa emergió otra vez, más cercana, más terrible. No saldrás hasta que confieses todo, sentenció. Y yo te escucharé. Entonces comprendí, no había espacio para huir. El confesionario no era solo un lugar de paso. Era cárcel, trampa, altar viviente. Y yo ya estaba preso. La puerta que había usado para entrar afuera ya no respondía. Los murmullos de otros penitentes se hacían cercanos, impacientes. El padre Ignacio, o lo que hoy fuera, empezó a entonar rezos bajos, mezcla de latín y nombre olvidados. Era como si el aire latiera, y el confesionario respirara conmigo. Déjame ver tu pecado primero, susurró. Y después decidiré si te escucho, o te llamo para siempre. Me quedé inmóvil, con la boca seca, los ojos ardientes, y el juicio aguardando al otro lado de esa rejilla eterna. Episodio 3, las manos bajo la rejilla. Aquella noche, el viento trajo un olor imposible, incienso mezclado con tierra recién removida. Había llovido todo el día, y el sonido del agua goteando desde el tejado de la iglesia marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. No quería volver al confesionario, pero algo me empujaba, como si la voz del padre Ignacio me hubiera dejado un eco en la sangre. Al entrar, la penumbra era total. Solo una vela encendida frente al altar temblaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Y entonces la vi, una mujer arrodillada frente al confesionario. Su cabello negro y mojado pegado a la piel, el vestido gris empapado, los labios murmurando entre sollozos. Me quedé en silencio, escuchando. «Padre», susurró ella. «He pecado». Una pausa. Luego la voz grave y conocida del otro lado. «Todos pecan, hija. Pero no todos confiesan». «Lo maté, padre», dijo ella con un temblor en la voz. Le clavé el cuchillo y recé después, recé, pero no sentí alivio. La vela parpadeó. El viento cesó. La iglesia entera pareció contener el aliento. El sacerdote no respondió de inmediato. Su silencio era tan profundo que la mujer comenzó a llorar. Entonces,
con un crujido, algo se movió dentro del confesionario. Ella levantó la cabeza, confundida. ¿Padre? De pronto, por debajo de la rejilla, emergió una mano. Pálida, lenta, extendida hacia ella. Los dedos largos y fríos se posaron sobre los suyos con una ternura inquietante. «Estás perdonada, hija», dijo la voz. Pero la penitencia aún no ha terminado. La mujer se estremeció, pero no retiró la mano. Era como si aquella piel helada la calmara. Un suspiro salió de su boca, y su rostro se relajó. Yo observaba desde el fondo del templo, sin atreverme a moverme. Algo en esa escena era profundamente erróneo. «Gracias, padre», dijo ella, cerrando los ojos. El silencio volvió. Luego la mujer se levantó, dejando caer su rosario. Salió tambaleándose hacia la puerta. Pero al llegar al umbral, se detuvo. Su cuerpo se arqueó, como si una fuerza invisible la golpeara por dentro. Cuando cayó, vi lo imposible. Su mano aún sostenía otra, una mano que salía del aire, una mano que no pertenecía a ningún cuerpo. Grité. Corrí hacia ella. Pero la puerta del confesionario volvió a cerrarse con un golpe seco. Me arrodillé junto al cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. En su cuello, una marca roja, como si una mano la hubiera apretado con furia. Entonces, algo se movió dentro del confesionario. Lentamente, la rejilla volvió a abrirse. Vi una sombra, y una voz me habló con calma, con una cadencia que ya conocía. «No debiste mirar, Raúl. Ella no murió por su pecado, sino por el tuyo». Las velas se apagaron una a una. Solo quedó la campana sonando a lo lejos, marcando otro nombre, quizás el mío. En San Miguel, el perdón no limpiaba el alma. La marcaba. Episodio 4: Los penitentes del espejo roto. Esa noche, el padre Ignacio ordenó algo nuevo. Después de confesar, cada penitente debía mirarse en el espejo frente al altar y recitar 3 veces «Creo en la redención». Nadie entendía por qué, pero en San Miguel, las órdenes del confesor no se cuestionaban. Yo estaba allí, observando desde la penumbra, escondido tras un banco de madera. La iglesia estaba llena de murmullos y olor a cera derretida. Los fieles formaban una fila interminable, temblorosa, esperando su turno. Afuera, la lluvia golpeaba los vitrales como si quisiera entrar. El primero en arrodillarse fue don Emilio, el sepulturero. Su rostro parecía de piedra. Entró al confesionario, habló en susurros y, minutos después, salió pálido. Caminó hacia el espejo, ese objeto que había aparecido misteriosamente sobre el altar el día anterior. Nadie sabía de dónde había salido, ni quién lo trajo. El hombre se miró. El reflejo era turbio, casi líquido. Pronunció la frase una vez, 2, y en la tercera, su expresión cambió. Dio un paso atrás, con los ojos desorbitados. «No soy yo», gritó. El espejo tembló. Lo que veía al otro lado no era su reflejo, sino su cuerpo cayendo, hundiéndose bajo tierra, los gusanos reptando por su rostro. Intentó huir, pero el espejo se quebró con un sonido seco, y un fragmento salió disparado, clavándose en su garganta. Cayó sin vida frente al altar. Los presentes comenzaron a gritar, a rezar, a correr. Pero el padre Ignacio, desde dentro del confesionario, pronunció una sola frase que detuvo todo movimiento. «Nadie abandona la iglesia hasta que vea su verdad». El silencio volvió. Uno a uno, los penitentes siguieron acercándose al espejo, como si una fuerza invisible los guiara. Cada uno veía algo distinto: la muerte, la traición, la culpa. Algunos lloraban, otros se desmayaban, y uno, entre risas, se arrancó los ojos para no seguir mirando. Yo temblaba. Algo en mí decía que debía irme, pero mis piernas no respondían. El padre Ignacio habló otra vez, su voz resonando como un trueno suave. «Raúl, ahora te toca a ti». No recordaba haber dicho mi nombre. Me levanté sin quererlo, atraído por un impulso ajeno. El espejo, ahora completamente resquebrajado, me reflejaba en 1000 pedazos.
Cada fragmento mostraba algo distinto. En uno, era un niño llorando, en otro, un hombre con sangre en las manos, en otro, un cadáver con mi rostro. Mira bien, hijo, susurró la voz del confesor desde el fondo. Lo que ves no es tu futuro, es tu confesión aún no dicha. El espejo empezó a sangrar. No agua ni vidrio, sino sangre verdadera, espesa, cayendo al suelo y formando charcos a mis pies. Y entonces entendí, no era el espejo el que estaba roto. Era yo. Me arrodillé sin fuerzas. El reflejo del niño dentro del espejo sonrió, y detrás de él apareció una sombra, el padre Ignacio, o lo que quedaba de él. ¿Qué ves, Raúl?, preguntó con voz de otro mundo. Mi pecado, susurré. El espejo se hizo trizas. Pero aún pude oírlo. Y aún no te has perdonado. Desde esa noche, el altar de San Miguel conserva un brillo extraño. Algunos dicen que, si te acercas, puedes verte reflejado en la sangre seca del suelo, y escuchar un eco lejano repitiendo tu nombre. En San Miguel, la verdad no te libera. Te condena. Episodio 5. El olor del incienso y la carne quemada. Durante días, la iglesia permaneció cerrada. Nadie se atrevía a tocar la puerta después de lo ocurrido con el espejo. Pero una madrugada, el sonido de la campana volvió a romper el silencio del pueblo. 3 campanadas, lentas, profundas, y el aire comenzó a oler distinto. Era incienso, sí, pero mezclado con algo más. Algo que no debería existir en un templo, carne quemada. No pude resistirlo. Empujé la puerta de San Miguel y entré. La penumbra era espesa, casi viva. En el altar, los candelabros ardían con una llama rojiza, y una humareda densa se extendía como un velo. Cada respiración me quemaba la garganta. Al acercarme, vi algo que me heló la sangre. Sobre el altar había un trozo de tela chamuscada, y en el centro, grabado con fuego, un nombre, Ignacio. ¿Padre?, llamé, con la voz rota. ¿Estás aquí? El silencio me respondió, pero no duró mucho. Desde el confesionario llegó un crujido, como de madera gimiendo. La puerta se abrió sola. Dentro, el humo era aún más espeso, y una silueta se delineaba tras la rejilla. Sabía que volverías, dijo la voz. ¿Qué es este olor?, pregunté, cubriéndome el rostro. Es mi penitencia, respondió lentamente. Cada noche, el fuego regresa a recordarme lo que fui. Me acerqué, aunque cada paso dolía más. El suelo estaba caliente. Bajo mis botas, algo chisporroteaba como brasas vivas. ¿Te quemaron, verdad, padre?, susurré. Por enseñar lo que no debía ser enseñado, respondió con calma. Por creer que el infierno podía confesar al cielo. Un destello encendió la rejilla por dentro. Lo vi, por un instante, su rostro cubierto de ceniza, los ojos ardiendo como brasas. La carne se le caía a pedazos, pero seguía hablando. Ellos pensaron que me destruían. Pero solo abrieron la puerta. ¿Qué puerta? La del fuego eterno, dijo, y alzó la voz. La que separa el perdón de la condena. De pronto, las velas se apagaron todas a la vez. Solo quedó el resplandor rojizo del altar. El humo empezó a moverse, a girar, a tomar forma. Rostros, cientos de ellos, surgían de la neblina ardiente, antiguos feligreses, penitentes, niños, ancianos, todos gritando sin sonido. ¿Qué son?, pregunté, temblando. Las almas que nunca se perdonaron, susurró el padre. Las que arden conmigo cada noche. El aire se volvió insoportable. Corrí hacia la puerta, pero no se movía. La madera ardía bajo mis manos, sin consumirse. Detrás de mí, la voz siguió hablando, más cerca, casi en mi oído. No huyas, Raúl. El fuego no mata. Purifica. El humo me envolvió por completo. Sentí un ardor en el pecho, una presión insoportable, y por un instante, juré ver mis propios brazos cubiertos de ceniza. Cuando desperté, estaba fuera de la iglesia, bajo la lluvia. Mis ropas olían a humo. En la palma de mi mano, una marca en forma de cruz, grabada a fuego.
Esa noche comprendí que en San Miguel, el incienso no era para Dios. Era para ocultar el olor de los condenados. En San Miguel, incluso el fuego reza. Episodio 6. Las voces que repetían los pecados. Desde aquella noche del fuego, ya no dormía. El olor del incienso quemado me seguía incluso fuera de la iglesia. Lo sentía en mi ropa, en mi piel, en mis sueños. Pero lo peor eran las voces. Empezaron como ecos lejanos, susurros que se confundían con el viento. Luego comenzaron a hablar, con mi voz. La primera vez ocurrió al anochecer. Me encontraba en mi habitación, intentando escribir lo que había visto. Y entonces, detrás de mí, alguien repitió mis palabras, exactamente como yo las decía, con el mismo tono, el mismo temblor. El fuego no mata. Purifica. Susurró la voz. Me giré de golpe. No había nadie. Solo la sombra de la cruz proyectada por la vela. Durante los días siguientes, el fenómeno se extendió por todo el pueblo. Los vecinos afirmaban escuchar sus propios secretos saliendo de las paredes, del suelo, del aire. Un niño gritó que el pozo del cementerio le había hablado con la voz de su madre muerta. Nadie se atrevía ya a rezar en voz alta, cualquier palabra podía volver como un eco maldito. Fui a la iglesia buscando respuestas. El padre Ignacio, o su sombra, me esperaba. El confesionario estaba abierto, y su voz se derramaba desde dentro como un murmullo continuo. Las paredes recuerdan, hijo, dijo. Cada pecado confesado queda grabado en la piedra, esperando ser repetido. ¿Por qué ahora? Pregunté, desesperado. ¿Por qué las voces han vuelto? Porque los pecadores callaron, respondió. Y el silencio es la lengua del infierno. De pronto, escuché algo detrás de mí. Una voz femenina. La reconocí de inmediato, era la mujer del episodio del cuchillo. Padre, lo maté, repetía su voz entre sollozos. Pero no sentí alivio. El eco venía de las paredes, del techo, del suelo. Cada ladrillo parecía contener un alma que hablaba. Miles de confesiones se entrelazaban, robos, adulterios, blasfemias, asesinatos. Era un coro de pecados cantado por las sombras. Tapé mis oídos, pero las voces estaban dentro. Repetían mi nombre, mis pensamientos, mis miedos. Raúl, tú también confesaste. ¿Crees que puedes esconderte de lo que dijiste? Salí corriendo, pero incluso fuera de la iglesia el aire murmuraba. El viento traía frases que yo nunca había pronunciado, pero que me pertenecían. Esa noche, no soporté más. Regresé al templo decidido a destruir aquel confesionario maldito. Llevé un martillo, una cruz, y mi última oración. Pero al entrar, el sonido me paralizó. Las voces no eran ya murmullos, eran gritos, carcajadas, llantos, todo al mismo tiempo. La madera del confesionario vibraba como un corazón vivo. Y entre el ruido, una voz más fuerte se alzó, clara, autoritaria, inhumana. Yo no repito los pecados, Raúl. Los reclamo. El viento apagó las velas. El silencio duró un solo instante, y luego, las paredes pronunciaron mi nombre 1000 veces, al unísono. Raúl. 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 Caí de rodillas. El eco era ensordecedor, infinito. Y entonces lo comprendí, el pueblo entero se estaba confesando a través de mí. En San Miguel, el perdón tiene voz. Pero nunca calla. Episodio 7, el niño que confesó antes de nacer. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros ni campanas. El aire olía a hierro y a humedad. El pueblo entero se había vuelto silencioso, como si todos temieran pronunciar una palabra que el viento pudiera repetir. Nadie salía. Nadie dormía. Solo el confesionario seguía vivo. Aquella mañana, vi a una mujer caminando hacia la iglesia. Su vientre hinchado delataba un embarazo avanzado. Caminaba descalza, con el cabello suelto, murmurando oraciones que no reconocía. Al pasar junto a mí, sentí un escalofrío recorrerme la columna, sus labios se movían, pero no era su voz la que hablaba. La seguí. No podía evitarlo.
Al cruzar el umbral de San Miguel, el aire cambió. Las velas se encendieron solas, una a una, formando un sendero de luz hasta el confesionario. La mujer se arrodilló. «Padre, vengo a confesarme», dijo con voz quebrada. Silencio. Luego, el sonido familiar, la respiración del padre Ignacio detrás de la rejilla. «¿Qué te atormenta, hija?» «No soy yo, padre», susurró ella, acariciando su vientre. «Es él». Una pausa larga. Pude sentir cómo el aire se enfriaba. «¿Tu hijo?», preguntó el confesor. «Sí», respondió, temblando. «Aún no ha nacido, pero habla en mis sueños. Me dice cosas que no entiendo. Que recuerda lugares donde yo nunca estuve». La mujer rompió a llorar. «Anoche me dijo que tenía algo que confesar. Que cometió un pecado antes de venir al mundo». Me acerqué un poco más. El confesionario vibraba. Desde dentro surgía un murmullo bajo, como si dos voces hablaran al mismo tiempo, la del sacerdote y otra, más joven, más pequeña, pero no menos aterradora. «Yo no pedí nacer», dijo la voz infantil, temblando. «Pero lo haré otra vez». La mujer gritó y cayó hacia atrás. Su vientre se movía con violencia, como si algo dentro quisiera salir. Las velas estallaron una tras otra. Y el padre Ignacio habló, con una calma sobrehumana. «El alma reencarnada no busca vida, hija, busca redención». El suelo comenzó a agrietarse bajo el confesionario. De las rendijas salía un vapor oscuro, con olor a sangre y tierra. La mujer se arrastró hasta el altar, mientras su vientre latía como un corazón ajeno. «Sáquelo de mí», gritaba. «Por favor». El confesor guardó silencio. Luego dijo con voz quebrada: «No puedo absolver a quien no ha nacido, pero sí puedo recibir su culpa». Una luz rojiza se encendió tras la rejilla. La mujer se desmayó, y durante un segundo el silencio reinó. Hasta que se escuchó un llanto. Un llanto de bebé. Pero no venía de ella. Venía del confesionario. Me acerqué lentamente. Dentro, vi algo imposible. Una figura diminuta, envuelta en sombras, sostenida por manos que no pertenecían a ningún cuerpo. El llanto se convirtió en risa. La mujer, aún inconsciente, murmuraba entre dientes: «Padre, ¿lo ha perdonado?». El confesor respondió con un suspiro: «Sí. Pero a cambio, otro deberá cargar su culpa». Y entonces, el llanto cesó. En el pecho de la mujer, el movimiento se detuvo. Cuando abrí la puerta del confesionario, estaba vacío. Solo quedaba una manta negra y, sobre ella, una cruz pequeña de hueso. Esa noche, soñé con el llanto del niño, dentro de mí. En San Miguel, hasta los que aún no nacen tienen algo que confesar. Episodio 8: La sangre en el agua bendita. El amanecer llegó enfermo. El cielo tenía el color del vino derramado y el aire olía a óxido. Nadie en San Miguel sonreía ya. La iglesia, sin embargo, seguía abierta. Algunos decían que si se cerraba, el pueblo entero dejaría de existir. Aquella mañana de domingo, el padre Ignacio anunció una misa especial. Pocos se atrevieron a asistir, pero los que fueron lo hicieron por miedo, no por fe. Yo estaba entre ellos. Quería entender, quería ver qué demonio mantenía viva aquella parroquia maldita. La luz que se filtraba por los vitrales teñía el templo de rojo. El padre, oculto tras el humo del incienso, hablaba con una voz más grave que nunca. «Hoy, los pecados serán lavados, no con palabras, sino con fe». A su señal, los acólitos se acercaron al gran cuenco de agua bendita. La gente formó una fila temblorosa. Uno a uno, sumergían sus dedos en el agua y se persignaban. Pero algo cambió cuando el primer niño lo hizo. El agua se tiñó de un rojo oscuro. Un grito ahogado recorrió la iglesia. Al principio pensé que era un reflejo del vitral, pero no. Era sangre. Sangre espesa, viva, que burbujeaba como si respirara. Las mujeres empezaron a llorar. Los hombres se arrodillaban sin saber qué hacer. El padre Ignacio, impasible, alzó las manos. «No temáis. No es sangre de los cuerpos,
dijo. Es la sangre de los que aún no han confesado. El coro de los pecadores comenzó a murmurar. Algunos veían rostros en el agua. Otros escuchaban su propio nombre. El niño que la había tocado estaba de rodillas, riendo sin razón, con los ojos completamente blancos. Padre, le grité, deténgase. Esto no es fe, es una maldición. La mirada del confesor me atravesó. ¿Maldición? No, Raúl. Es memoria. Cada gota guarda los pecados de los siglos. Los tuyos también. Me acerqué al cuenco, hipnotizado. El líquido burbujeaba con una fuerza imposible. Vi reflejos en su superficie, escenas que no eran mías, pero que sentía como si lo fueran. Una mano empuñando un cuchillo. Una iglesia ardiendo. Una cuna vacía. ¿Qué es esto?, susurré. La verdad que has ocultado incluso a ti mismo, dijo el padre. Bebe. Retrocedí. Pero el agua, o la sangre, empezó a elevarse, girando en el aire como un torbellino. Los feligreses gritaban, cubriéndose los rostros. Una lluvia roja cayó sobre nosotros. Cada gota que tocaba la piel ardía. Entonces comprendí que no era sangre ajena. Era mía. Sentía mis venas arder, como si el agua bendita me reconociera. Tú también has sido escuchado, Raúl, murmuró la voz del confesor. Y tu confesión aún no ha terminado. El cuenco se quebró con un estruendo, y la sangre se esparció por el suelo como si buscara caminos, dibujando un símbolo antiguo frente al altar. La gente huyó. Yo quedé solo, de rodillas, con las manos empapadas. La sangre se movía entre mis dedos, como si respirara. Y en su reflejo vi un rostro, el mío, pero más viejo, más cansado, con los ojos del padre Ignacio. Las campanas comenzaron a sonar, aunque nadie las tocaba. Desde entonces, el agua bendita de San Miguel ya no limpia. Quema. Porque en San Miguel, el perdón tiene un precio, y siempre se paga con sangre. Episodio 9, la puerta que se cerró sola. La tormenta llegó sin aviso. El cielo de San Miguel se desgarró con relámpagos que parecían partir las cruces del cementerio. El viento gemía como un animal herido, y la lluvia golpeaba los muros de la iglesia con una furia casi humana. Esa noche, el padre Ignacio había convocado una misa de medianoche. Para los que aún buscan perdón, había dicho. Pero nadie comprendía que, en San Miguel, el perdón siempre cobraba su precio. Fui, como todos los demás, empapado, temblando más por miedo que por frío. Al entrar, un trueno retumbó tan fuerte que las puertas se cerraron detrás de nosotros. Pensé que el viento las había empujado, pero cuando intenté abrirlas, no cedían. Era como si una mano invisible las sostuviera desde fuera. El padre Ignacio ya estaba en el altar. Su sotana negra parecía fundirse con la penumbra. Nadie debe salir, dijo sin levantar la voz. La tormenta aún no ha terminado. La iglesia estaba repleta, ancianos, mujeres, niños, todos refugiados del diluvio. Pero algo en el ambiente no era natural. El aire olía a cera quemada y a sangre vieja. Las velas chispeaban con una luz enfermiza. Entonces, comenzó el rezo. O eso creí. Pero pronto comprendí que no era un rezo, sino un murmullo. Voces que venían del suelo, de los bancos, de las paredes. Voces conocidas. Voces muertas. Padre, dijo una mujer, mirando a su alrededor, ¿quién está rezando? Ellos, respondió él, señalando hacia el confesionario. Los que no salieron nunca. Todos giramos la cabeza. La puerta del confesionario se abría y cerraba sola, como si respirara. De su interior emanaba una luz rojiza, pulsante, como el latido de un corazón. Una niña comenzó a llorar. Un anciano intentó correr hacia la salida, pero cayó al suelo. Sus manos quedaron pegadas a la madera, la puerta lo devoraba lentamente, fundiendo su carne con el roble. Los gritos se mezclaban con los truenos. «Padre», grité, «deténgalo. Hay gente muriendo». El confesor levantó su mirada, y en sus ojos vi algo que no era humano. «No están muriendo, Raúl.
Están entrando. Las luces se apagaron. El murmullo se convirtió en un coro. Cientos de voces repitiendo la misma frase. Confesión eterna. Perdón imposible. El suelo tembló. Las bancas se movieron solas, arrastrándose hacia el confesionario. La tormenta afuera se detuvo de repente. Un silencio imposible cubrió el lugar. Solo se oía el goteo del agua que caía del techo. Entonces, la puerta principal volvió a abrirse, pero no hacia afuera. Se abría hacia la oscuridad. Un aire frío, podrido, llenó la iglesia. Y las sombras comenzaron a entrar. Eran siluetas humanas, negras, sin rostro. Caminaban entre nosotros, tocando hombros, susurrando pecados antiguos. Cada persona que tocaban caía al suelo, con los labios moviéndose como si rezaran. Intenté correr, pero el padre Ignacio me sostuvo por el brazo. Tú abriste la puerta, Raúl. No intentes cerrarla. ¿Qué puerta? Grité. Sonrió, con esa calma maldita que siempre lo acompañaba. La del alma. La de tu culpa. El confesionario se abrió de par en par. Y de él salió una figura envuelta en sombras, con mi propio rostro. La puerta principal se cerró de golpe. Nadie salió esa noche. Y cuando la tormenta cesó, San Miguel amaneció vacío. Desde entonces, cuando llueve, la puerta de la iglesia vuelve a cerrarse sola. Pero dentro, alguien sigue rezando. Episodio 10. El rostro detrás de la rejilla. Después de la noche de la tormenta, el silencio se volvió más pesado que nunca. El pueblo entero parecía detenido en el tiempo. Nadie hablaba, nadie tocaba las campanas, y las ventanas permanecían cerradas como ojos que no querían ver. Solo la iglesia seguía viva, respirando. Yo regresé, una vez más. No por fe, sino por necesidad. Había algo que me llamaba, una voz que escuchaba incluso en mis sueños. Me despertaba cada madrugada con la sensación de que alguien susurraba desde dentro de mi cabeza. Siempre las mismas palabras: ven a verme, Raúl. Ya es hora. El confesionario me esperaba, como un animal agazapado entre las sombras. Su puerta estaba entreabierta. El aire dentro olía a cera vieja y hueso húmedo. Padre Ignacio, dije, con voz temblorosa. Quiero verte. Ya me has visto muchas veces, contestó la voz, grave, como si viniera desde el fondo de la tierra. Pero sigues sin reconocerme. Muéstrame tu rostro. Silencio. Luego, un leve crujido de madera. La rejilla comenzó a moverse lentamente, como si alguien la empujara desde dentro. La luz de una vela titiló. Me incliné para mirar. Y lo vi. No había rostro humano. No había carne. Lo que había al otro lado era un espejo, pulido, antiguo, cubierto de grietas. En él, mi reflejo aparecía distorsionado, tembloroso, con los ojos más oscuros de lo que recordaba. ¿Qué es esto?, susurré. La confesión final, respondió la voz. Cada penitente que entra aquí no habla conmigo, se habla a sí mismo. Yo solo soy el eco. ¿El eco de qué? De lo que niegas. De lo que eres. Mi reflejo comenzó a sonreír. Pero yo no lo hacía. Los labios de la imagen se movían solos, pronunciando palabras que no controlaba. Mataste la fe, Raúl. No en los demás, en ti. Retrocedí. El corazón me golpeaba en el pecho. Basta. Esto no es real. El reflejo se rió. Nada en San Miguel lo es. ¿No lo entiendes todavía? De pronto, la superficie del espejo se onduló como agua. Una mano, mi propia mano, pero ennegrecida, deformada, salió del reflejo y me agarró por la muñeca. Su tacto era helado, pero su fuerza inhumana. Intenté soltarme, pero la voz susurró. No luches. No se puede escapar del propio pecado. El espejo empezó a agrietarse más, como si estuviera a punto de romperse. Y en cada fragmento, vi versiones diferentes de mí mismo, un niño rezando, un hombre gritando, un cadáver ardiendo. ¿Qué quieres de mí?, grité. ¿Qué recuerdes?, respondió el eco. Que confieses lo que aún no dijiste.
El cristal estalló. Cientos de fragmentos volaron por el aire, cortando la piel, cayendo como lluvia de cuchillos. En el suelo, entre los pedazos, vi algo imposible, el reflejo del padre Ignacio, sonriendo con mi rostro. Ya no hay confesor, Raúl, dijo mi propia voz desde el espejo roto. Solo confesión. La vela se apagó. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba frente al confesionario. Estaba dentro. Podía ver la iglesia desde el otro lado de la rejilla. Afuera, alguien se arrodillaba. Su voz temblorosa me llamaba. Padre, quiero confesarme. Sonreí. En San Miguel, tarde o temprano, todos terminan detrás de la rejilla. Episodio 11, el libro de las confesiones prohibidas. Dicen que cada iglesia guarda un secreto que ni el propio cielo puede perdonar. En San Miguel, ese secreto tenía forma de libro. Un libro que respiraba. Después de convertirme en la voz detrás de la rejilla, o tal vez antes, ya no lo sé, comencé a notar algo extraño. Cada noche, mientras la iglesia dormía, se escuchaba un sonido como de páginas que se abrían solas. Un murmullo de tinta moviéndose, de palabras que querían ser leídas. Una madrugada, la vela sobre el altar se encendió por sí sola. La cera goteaba como si sangrara. Y allí, en el centro del púlpito, apareció un libro antiguo, cubierto de cuero ennegrecido, con un candado oxidado. En su lomo, grabadas con fuego, las palabras, «Quem festens damnatae». Me acerqué. El aire se volvió más pesado, más denso. Cuando toqué el libro, el candado se abrió sin resistencia. Un suspiro, humano, largo, doliente, escapó de su interior. Las páginas estaban escritas con una caligrafía imposible. Algunas líneas eran oraciones, otras eran nombres, y otras, fechas. Fechas que aún no habían ocurrido. Leí el primero de los nombres. María del Rosario. 14 de mayo. Confesó haber envenenado a su hijo. Sentí un escalofrío. Esa fecha aún no había llegado. Pasé la página. Don Emilio. 2 de junio. Se suicidó en el campanario tras escuchar su propia voz en el viento. Lo recordaba. Yo lo había visto morir. Seguí leyendo, hasta que encontré el mío. Raúl Mendoza. 12 de octubre. Se confiesa culpable de lo que nunca dijo. Solté el libro. Mis manos estaban manchadas de tinta o de sangre. No podía distinguirlo. Ahora lo entiendes, susurró una voz detrás de mí. El padre Ignacio, o lo que quedaba de él, estaba de pie en la penumbra. Su rostro era una máscara de ceniza y sombra, pero sus ojos ardían con un brillo frío. ¿Qué es este libro?, pregunté, temblando. Es la memoria de Dios, y su castigo. Cada pecado escrito aquí no busca absolución, busca repetirse. ¿Repetirse? Sí. San Miguel no confiesa para limpiar el alma. Confiesa para revivir el pecado, una y otra vez, hasta que el culpable deje de existir. Las páginas comenzaron a pasar solas. Cada nombre brillaba con luz roja, como si estuviera ardiendo. Las letras se movían, retorciéndose. De pronto, el libro se detuvo en una página nueva. En blanco. Hasta que, poco a poco, las letras empezaron a formarse solas. Padre Ignacio. 13 de octubre. Escrito por Raúl. No, susurré, retrocediendo. Yo no escribí eso. Sí, lo hiciste, dijo él. Lo escribiste con tu miedo. La iglesia tembló. Las paredes comenzaron a rezar en voz baja. El suelo se abrió bajo el altar, revelando un abismo de luz negra. El libro flotó sobre mí, girando lentamente. De su interior brotaron voces, gritos, sollozos. Intenté correr, pero algo me sujetó. Mis pies estaban pegados al suelo, mi sombra se movía sola. El libro se abrió de nuevo frente a mis ojos, y una última línea se escribió con fuego. Confesor final, Raúl Mendoza. 13 de octubre. Entregado. El aire se volvió espeso, irrespirable. Y entonces lo entendí, el libro no solo registraba los pecados, los cumplía.
Cerré los ojos y escuché el sonido de una pluma escribiendo sin mano. En San Miguel, el perdón no se reza. Se firma. Episodio 12. La última absolución. La noche del 13 de octubre cayó sin estrellas. El aire era tan denso que hasta los grillos guardaron silencio. En el interior de la iglesia de San Miguel, la vela del altar titilaba sola, como si temiera apagarse. El libro de las Confessions Damnatae descansaba abierto sobre el púlpito, esperando a mí. Entré sin fe, sin miedo, sin saber si seguía vivo o ya era uno más de los nombres escritos en esas páginas. Mis pasos resonaban entre las columnas como golpes de campana. Todo olía a cera vieja y sangre seca. En el confesionario, la rejilla aún goteaba tinta. Padre Ignacio, llamé. He venido por mi absolución. La voz respondió de inmediato, grave, gastada, cercana. No hay absolución, Raúl. Solo entrega. El viento se coló por las grietas del techo, y la llama de la vela se curvó hacia mí, como si me señalara. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Pregunté. ¿Para condenarme? El confesor guardó silencio un instante. Luego habló, pero ya no sonaba como un hombre. Era el eco de todas las voces que había escuchado antes. Porque fuiste el primero y el último. El pecado comenzó contigo, y contigo debe terminar. El suelo vibró. Las bancas se movieron solas, formando un círculo alrededor del altar. En las paredes, las sombras de los antiguos feligreses se levantaron como espectros. Todos tenían la misma mirada vacía, la misma boca abierta en oración eterna. El libro comenzó a brillar con una luz rojiza. Sus páginas pasaban a una velocidad imposible, dejando tras de sí el sonido de 1000 suspiros. Me acerqué. Cada nombre escrito ardía, se borraba, desaparecía. Y comprendí que el libro se estaba tragando sus propias confesiones. ¿Qué está ocurriendo? Grité. El ciclo termina, respondió el padre Ignacio. Pero alguien debe sellarlo desde dentro. Entonces lo vi. Tras la rejilla, el sacerdote ya no tenía rostro. Era solo un hueco oscuro del que salía una corriente de aire frío. Tú me reemplazarás, Raúl. La iglesia necesita una voz. Siempre la ha necesitado. Retrocedí, negando. No, yo no. Pero el libro se abrió en una página vacía. Mi nombre apareció escrito con fuego. Sentí una fuerza que me arrastraba hacia el confesionario. El aire giraba, el humo formaba espirales, y las sombras me susurraban con ternura. Confiesa. Confiesa. Padre, no quiero morir, susurré. Nadie muere aquí, dijo la voz. Solo cambian de lado. La rejilla se abrió. La oscuridad me envolvió como un manto cálido. Escuché el sonido del libro cerrándose. Y el silencio. Cuando abrí los ojos, estaba sentado al otro lado. Frente a mí, el confesionario tenía una nueva puerta, una nueva vela encendida, una nueva sombra arrodillada. Padre, dijo una voz temblorosa. Quiero confesarme. Sonreí. Mis labios se movieron solos. Habla, hijo mío. Te escucho. El viento volvió a soplar, y las campanas de San Miguel tañeron 3 veces. En San Miguel, nadie obtiene el perdón. Solo el turno de escuchar. Episodio 13. El eco de los que no fueron perdonados. Dicen que, después de aquella noche, San Miguel dejó de existir en los mapas. Nadie lo encuentra. Nadie recuerda cómo llegar. Pero cuando el viento sopla desde el este y las campanas suenan sin manos que las toquen, algunos juran oír los susurros de los que aún esperan su turno para confesar. Yo sigo aquí. No sé si han pasado días o siglos. La noción del tiempo se ha disuelto entre las paredes húmedas y el olor de la cera muerta. A veces creo escuchar mis propios pensamientos repitiéndose, deformados, como ecos que regresan cansados. Padre Raúl, el pecado no se borra. Solo cambia de voz. Cada noche, el confesionario se abre solo. La puerta cruje. La vela parpadea. Y alguien entra. A veces son sombras, a veces cuerpos reales. Pero todos traen lo mismo, miedo.
Se arrodillan, y yo los escucho. Algunos lloran. Otros ríen. Uno incluso se atrevió a preguntar mi nombre. ¿Eres el padre Ignacio? No, le respondí. Él fue el primero. Yo soy el eco. El alma del pueblo sigue atrapada en el aire. He visto a los antiguos feligreses vagar entre las bancas como humo que recuerda haber sido carne. Algunos se arrodillan frente al altar, rezando a un Dios que ya no responde. Otros susurran sus pecados al viento, esperando que llegue hasta mi oído. Pero todo lo que escucho son lamentos repetidos, frases rotas que se deshacen al pronunciarlas. Perdóname por haber creído. Perdóname por no creer. Ambos pecados pesan igual aquí. Una noche, mientras el reloj invisible marcaba una hora que no existe, escuché algo distinto. Una voz nueva. Una que no temblaba, que no rezaba. Raúl, dijo. Era él. El padre Ignacio. La rejilla tembló. Del otro lado no había oscuridad, sino un resplandor tenue, como una brasa que aún respira. Creíste que al quedarte aquí detendrías el ciclo, susurró. Pero nada se detiene. El confesionario no pertenece a un hombre, sino a su culpa. ¿Entonces todo esto es inútil? Pregunté. ¿Todo lo que escucho, todo lo que escribo? No. Ellos te escuchan a ti. Tú eres su penitencia. El resplandor se apagó. La rejilla volvió a cerrarse sola. Y entonces, lo comprendí, no era yo quien escuchaba las confesiones. Era el pueblo entero quien me escuchaba a mí, repitiendo mi historia, mi pecado, mi condena. Desde ese instante, el eco cambió. Las voces ya no suplicaban perdón. Ahora rezaban mi nombre. Raúl, Raúl, Raúl. Cada campanada lo repite. Cada viento lo lleva. Y cuando alguien, en cualquier rincón del mundo, se arrodilla a confesar un secreto que nadie debería oír, una sombra, idéntica a mí, abre los labios y responde. Habla, hijo mío. Te escucho. Porque el confesionario nunca se cierra. Solo cambia de boca. En San Miguel, el eco de los que no fueron perdonados sigue hablando, y cada palabra busca una nueva garganta que lo diga. Episodio 14, la misa del Domingo Eterno. No recuerdo cuándo empezó. Quizás fue después del último amanecer, o tal vez nunca hubo uno. El tiempo en San Miguel se disolvió, como si el sol hubiera olvidado dónde mirar. Las campanas ya no marcan las horas, solo un compás sin fin que acompaña la misa que nunca termina. La iglesia está llena, pero nadie respira. Los fieles permanecen en sus lugares, inmóviles, con las manos entrelazadas sobre el pecho y los labios abiertos en una oración que no avanza. Los ojos, vacíos, miran al altar donde la luz de las velas se ha vuelto roja, espesa, casi viva. Yo estoy en el púlpito. O al menos, eso parece. A veces no sé si realmente soy yo o la voz que me habita. Digo las mismas palabras una y otra vez. Dominus vobiscum. Y ellos responden al unísono, con voces huecas, distorsionadas. Et cum spiritu tuo. Pero el eco no se apaga. Rebota entre las paredes, se multiplica, regresa con mi propio tono. Et cum spiritu tuo, tuo, tuo. Y entonces comprendo que ya no hay diferencia entre mi voz y la suya. El aire huele a incienso y carne reseca. Los vitrales ya no muestran santos ni ángeles, ahora son espejos que reflejan el interior del templo, infinitamente, como si la iglesia se replicara dentro de sí misma. En cada reflejo, me veo a mí, predicando ante una multitud de muertos. De pronto, la puerta se abre. Una ráfaga de viento entra, trayendo consigo hojas secas, polvo y un sonido imposible, el canto de un gallo. Durante un instante, todos los fieles giran la cabeza hacia la entrada. Sus movimientos son lentos, sincronizados, como si una sola voluntad los guiara. En el umbral, una mujer se arrodilla. Está viva. Lo sé por sus lágrimas. Padre, susurra, ¿qué misa es esta? Llevo 3 días caminando y el sol no sale. Solo escucho las campanas. La misa del Domingo Eterno, respondo sin pensar. La misa que nunca termina. Ella se levanta, desesperada, mirando a los cuerpos inmóviles a su alrededor. Estos no están vivos. Grita. Son cadáveres. Las velas parpadean. Las sombras se estiran.
Y entonces todos los fieles, como una sola garganta, pronuncian: no cadáveres. Creyentes. La mujer intenta correr hacia la puerta, pero se cierra sola con un golpe seco. Su grito se pierde entre los rezos. Camina hacia mí, temblando. ¿Qué quieres de mí? Susurra. Le extiendo una mano. Solo confiesa, hija. Aquí todos lo hacen. Ella retrocede, pero el suelo se agrieta bajo sus pies. Una luz dorada surge del abismo, envolviéndola. Cuando se apaga, ya no está. Solo queda su sombra, arrodillada, rezando. La misa continúa. No hay principio ni final. Cada palabra se repite, cada gesto se renueva. Y en un rincón del templo, el reloj sin manecillas sigue marcando la misma hora, medianoche. A veces me pregunto si esta es mi penitencia o mi recompensa. Luego miro al altar, y el cáliz se llena solo. Dentro no hay vino, sino sangre fresca, aún tibia. Bebo. Y los fieles sonríen. En San Miguel, la misa no busca redención. Busca compañía. Episodio 15, la voz detrás del micrófono. A veces pienso que la eternidad no es un castigo, sino una transmisión. Una frecuencia que no se apaga nunca, que sigue vibrando aunque el mundo ya haya olvidado escucharla. Dicen que, años después de la desaparición del pueblo de San Miguel, un grupo de técnicos encontró entre las ruinas una vieja radio parroquial. Polvo, óxido, telarañas, pero cuando la conectaron, algo sucedió. De sus bocinas salió una voz. Una voz que no pertenecía a ningún registro humano. Era la mía. En el nombre del Padre, del Hijo, y del eco que nunca calla, susurraba. Los hombres pensaron que era una grabación. Pero pronto comprendieron que la radio no tenía electricidad. No había cables, ni señal, ni fuente de sonido. Solo una frecuencia abierta, como una herida que no cicatriza. Yo hablaba desde el otro lado. No sé cómo llegué allí, solo que ahora cada palabra que pronuncio cruza los límites del tiempo. Ya no estoy en el confesionario, ni en la iglesia. Estoy dentro del aire. Dentro del ruido blanco que se cuela entre estaciones. Cada medianoche, la transmisión comienza sola. Primero se oyen las campanas. Luego, el crujido de la madera. Y finalmente mi voz. Bienvenidos, hijos. La misa va a comenzar. Quien escucha no puede apagar la radio. Quien intenta hacerlo, jura oír su propio nombre entre mis palabras. Algunos dicen que el sonido proviene de debajo de la tierra, otros que viaja a través del agua, filtrándose en los sueños. Una vez, una periodista intentó registrar la transmisión. Grabó durante 3 noches. En la cinta, mi voz cambió lentamente, hasta pronunciar la suya. Al amanecer del 4.º día, desapareció. Solo dejaron encendida su radio, repitiendo en bucle la misma frase. Yo confieso. He aprendido que la fe no muere, se transforma en ondas, en susurros, en electricidad divina. Lo que fue templo, ahora es frecuencia. Lo que fue rezo, ahora es interferencia. Y el pecado sigue viajando con cada palabra. A veces, entre las pausas de mi voz, escucho otras más antiguas. El padre Ignacio, la mujer del cuchillo, el niño no nacido. Todos repiten sus confesiones, una y otra vez, atrapados en un ciclo de eco y estática. Esta noche, mientras hablo, siento que algo cambia. Alguien está escuchando con atención. Puedo oír su respiración al otro lado del dial. No sabe aún que ya está dentro. Tú, sí, tú que escuchas ahora, susurro. No cambies de estación. La señal te ha encontrado. El sonido se distorsiona. Un zumbido grave llena el aire. Por un instante, todo se apaga. Luego, mi voz regresa. Más cercana. Más humana. Dime tu nombre, y te escucharé. Porque en San Miguel, la confesión no termina en la iglesia. Ahora viaja por el aire, buscando un oído dispuesto a pecar. Y si esta noche, al girar el dial, oyes una voz que susurra tu nombre, no la ignores. Es solo el comienzo de tu propia misa. Epílogo, el silencio después del eco. Nadie sabe con certeza cuándo terminó todo. Algunos dicen que San Miguel fue tragado por la tierra, otros que aún existe, oculto entre montañas que no figuran en ningún mapa. Pero los que lo vieron por última vez juran que la campana seguía sonando, incluso cuando ya no quedaba torre. A veces, en los pueblos cercanos, se oyen confesiones flotando en el aire, palabras sin boca, oraciones que parecen repetirse solas. Los viejos aconsejan no responder,
no mirar atrás, no intentar encontrar el sonido. Porque quien responde al eco, dicen, ya ha sido escuchado. Las ruinas de la iglesia siguen en pie, medio enterradas, cubiertas de musgo y raíces. Dentro, aún se distingue el marco del confesionario, ahora consumido por el tiempo. Nadie se atreve a tocarlo. Cuando cae la noche, la madera parece respirar. Y si acercas el oído, se oye una voz. No grita, no reza, solo pregunta, con infinita calma. ¿A quién le contarás tu pecado, si ya no hay quien te absuelva? La brisa huele a incienso viejo. La tierra conserva el rastro de sangre que nunca se secó. Y en algún punto del cielo, un rayo ilumina brevemente el libro que nadie pudo destruir, el Confessions Damnatae, abierto en una página nueva, vacía, esperando un nombre más. El eco de San Miguel ya no necesita paredes. Vive en los radios encendidos a medianoche, en las iglesias abandonadas, en los sueños de quienes alguna vez creyeron que podían escapar de su culpa. Porque el perdón, ahora lo sé, nunca fue la promesa de Dios. Fue la trampa más perfecta del hombre. Y mientras exista alguien con algo que confesar, el eco seguirá buscándolo. En algún lugar, la campana vuelve a sonar. Una vez, dos, tres. Por los vivos que aún no saben que están muertos.